Y lo puedes hacer, por supuesto, en inglés o en español, lo que prefieras. Muchas gracias. Saludos a todos y a todas. Buenos días. Voy a hablar en inglés porque voy a hablar sobre Arizona muy rápidamente. Me pidieron que hable sobre algo que esté haciendo. Ok, buenos días a todos y a todas. My name is Daniel Shegurinsky. Me llamo Daniel Shegurinsky. Soy el director de la iniciativa de gobernabilidad participativa Perdón. Para las personas. A ver, que están escuchando la traducción en las bocinas. ¿Se escucha? Sí. 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque no tiene traducción, no les he mandado nada. No, sí, ya. Ahí está, ahí está. Ahí está, Felipe, ¿se escucha? Ok, perfecto. Ya, lo quitaron. Me llamo Daniel Shegurinsky. Perdón, es que yo no sé. Democracy and rights of autocracy, issues related to polarization and demonizing. Nos disculpamos porque no. Todos los temas relativos a la participación ciudadana. Bueno, En el proceso en el que nos estamos centrando. Liliana. Bueno, la instrucción era no hacer historias breves. 1, 2, 3, ¿se escucha? Está en muchas escuelas del país, incluyendo en Brasil. Se empezó a finales de los 80 y principios de los 90. Algunas características del trabajo que nosotros estamos haciendo en Arizona, uno es que va de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, las escuelas se registran voluntariamente en este proceso. En segundo lugar, es algo voluntario. Y el tercer elemento es que en lugar de venir de los municipios a las escuelas, va emanando hacia los municipios. En Tucson, del trabajo de las preparatorias, la ciudad decidió tener este presupuesto participativo, y en Phoenix Union
pasaron de la infraestructura local en el presupuesto participativo de la escuela hasta a nivel distrito, en el proceso participativo sobre políticas relativas a la seguridad, protección en las escuelas. La seguridad, el punto principal de aquí es que a través de estos procesos de deliberación y de toma de decisiones estamos creando capacidades para que los jóvenes participen en la democracia, la aprendan haciendo la democracia en procesos reales, con recursos reales. Y si quieren ver estos procesos en todas las partes del mundo, sugiero que vean el sitio electrónico que es People Power, y que aquí está Josh Lerner, aquí, el director de People Power, y hay muchos recursos aquí, no únicamente con los presupuestos participativos de todo el mundo, sino también el presupuesto escolar participativo. Por supuesto, se está haciendo a nivel también ya universitario en muchos países. Tenemos el presupuesto participativo y la nueva forma es verde, con una orientación hacia la sustentabilidad. Yo voy a terminar con una cita de César Chávez de Arizona, y él solía decir: no necesitamos un sistema político perfecto, sino necesitamos una participación perfecta. Entonces pensamos que la gente está involucrada, está preocupada por la comunidad, y cuando la gente hace que los sistemas sean más transparentes, más equiparables, vamos a tener mejores sistemas democráticos. Y una última cosa, nosotros hacemos evaluación de procesos e impartimos la evaluación con los participantes, y para la evaluación de los participantes vemos si hay 4 indicadores de conocimiento, actitudes, valores, prácticas, y nosotros vemos el clima escolar, si la escuela se ha vuelto más democrática como resultado de esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Ahora voy a presentar a Nor María. Trabaja para la Universidad Autónoma en México, y también están hablando del proceso de presupuesto participativo que también está implementado aquí en la Ciudad de México. Bienvenidos y compartamos su historia, por favor. Gracias, Andrés, y muchas gracias. Bien, yo voy a hablar de mi experiencia como investigadora, como profesora y también como una ciudadana en mi participación, en mi trabajo en este presupuesto participativo en la Ciudad de México. Bien, pues yo tengo algo que les quiero leer. Mi primer enfoque, mi primer acercamiento a este instrumento de democracia directa fue hace 10 años. Yo quería saber más sobre este instrumento nuevo, una vez que se había institucionalizado en la ley participativa de la Ciudad de México, para poder entender mejor la manera en la que el gobierno de la ciudad involucra a los ciudadanos para tomar decisiones presupuestarias de su comunidad. Mi preocupación era la identificación de los factores principales que influencian los resultados de este instrumento. ¿Por qué hicimos el mismo marco legal para este instrumento participativo y por qué tenía diferentes resultados en los territorios? Y yo he visto que las organizaciones comunitarias en los territorios, territoriales, formales e informales, y las cantidades de los proyectos tenían relevancia en el uso y en el destino del presupuesto participativo y la ejecución de los proyectos. Hace 10 años después, cuando se incluyó el presupuestario en la primera constitución de la ciudad, yo inicié un nuevo proyecto de investigación para tratar de saber cómo los principios constitucionales del gobierno abierto se implementaron en el proceso de estos mecanismos de democracia participativa y cómo el uso de la tecnología de la información está involucrado. Yo tengo un enfoque de participación, y como ciudadana empecé a trabajar en 2 espacios
espacios nuevos de participación que estaban involucrados en el presupuesto participativo. Primero, como los que emiten las regulaciones para evaluar la viabilidad financiera ambiental de los proyectos registrados en el municipio de Coyoacán. Esto quiere decir la alcaldía Coyoacán. En segundo lugar, como miembro del comité de ejecución a cargo de la supervisión de la ejecución de los proyectos ganadores en mi suburbio. Y el principio de gobierno abierto se activó en el proceso de evaluación, haciendo que todas las sesiones fueran públicas y cualquier ciudadano podía estar presente sin dar opinión, pero podía ver los procesos de toma de decisiones y de deliberación de los proyectos. Los ciudadanos que son miembros del cuerpo de evaluación conocen la cantidad exacta de cada proyecto y la ubicación donde se va a implementar. Y esta información está abierta a todos los ciudadanos, y esto a través de una plataforma digital. Y las razones de la evaluación de cada uno de los proyectos están establecidas en un documento formal que también es público. Se publica en una plataforma digital. En los otros espacios nuevos para la participación de los ciudadanos, yo activé mi derecho para tener acceso a la información pública, y como miembro del comité ejecutorio necesitábamos información de la distribución del presupuesto en el proyecto arquitectónico. Les confieso que fue una tarea muy dura tener este documento de acuerdo a los marcos administrativos y jurídicos que rigen este tipo de inversión pública en la ciudad. Como miembro de este comité cívico, lo presenté en una asamblea ciudadana. Hablé de las dificultades e irregularidades de la ejecución. Hubo un gran proyecto. Hubo un gran retraso. Cada asamblea ciudadana está registrada en el Instituto Electoral de la Ciudad de México y se publica en la plataforma digital destinada a los procesos y a los resultados. Y como investigadora y como ciudadana, me doy cuenta que los diseños institucionales complejos de estos mecanismos de participación necesitan un conocimiento profundo, especializado, que la mayoría de los ciudadanos no tienen. Los procesos de transparencia para el control cívico siguen siendo un tema pendiente en la mejoría de las capacidades de los ciudadanos para aumentar la calidad de la democracia y para crear confianza en los gobiernos locales y, por supuesto, entre los ciudadanos que trabajan para el interés público. Un gran aplauso para las primeras dos historias del trabajo de activismo del mundo. Y quiero agradecerles a ambos. Y por supuesto, si ustedes están interesados en los presupuestos participativos, pueden hablar con Daniel y con María y compartir su experiencia. Ahora le quiero dar la palabra a Matt y a su panel. Por favor, vengan al escenario, y creo que necesitamos más micrófonos. Además, por favor, pasen aquí al frente. Y hay mucho eco en el escenario, porque siempre nos estamos escuchando. Nada más para que lo sepan, sí que nos estamos escuchando. Tomen sus lugares y por favor más micrófonos. Está pidiendo el orador más micrófonos. Todos los panelistas deben estar aquí y yo les voy a dar los micrófonos. Esperemos que haya más micrófonos. Hola, soy Matt Landender y soy el director del proyecto de innovación de democracia en la Conferencia Nacional sobre Ciudadanía de los Estados CNC, que empezamos en 1953 para fortalecer la vida cívica en Estados Unidos. El trabajo que yo he hecho, sin embargo, más de 20 años, tiene que ver con la innovación de la democracia,
con diferentes organizaciones de los Estados Unidos y mi rol ha sido ayudar a las comunidades a entender, a utilizar los diferentes tipos de innovaciones que pueden ser participativas, directas, deliberativas, también permitidas por la tecnología y todo tipo de democracia en las comunidades. Una de las grandes experiencias que yo tengo era ser parte de una red internacional, personas como yo, en diferentes países del mundo. Entonces yo pude ir a Brasil, a Sudáfrica, a India, a las Filipinas, a México y ver de primera mano algunas de estas innovaciones que están funcionando ahí en las comunidades. Y para mí fue una revelación en mi carrera ver los diferentes tipos de innovación y ver que Estados Unidos está entre los países menos innovadores en términos de democracia. He estado tratando de seguir con este patrón para traer lecciones de otros países a Estados Unidos y a Canadá. Uno de los ejemplos fue el del noviembre pasado en Capitol Hill, porque trabajamos con la democracia, con los miembros del Congreso, con los parlamentarios de Argentina, de Brasil y de Alemania y de la Unión Europea. Y una de las cosas interesantes ahí es que en términos de participantes de Estados Unidos y gente del Congreso casi no tenían experiencia con los ejemplos de formas participativas y deliberativas, y todo era nuevo y fue magnífico para poder explicar qué era lo que estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Otra cosa, o una pregunta que empezó a surgir ahí y que va a salir más, es la cuestión del panel de hoy, cómo la democracia puede interactuar productivamente con otras formas, la participativa, entre otras. Y a nivel local en los Estados Unidos, los alcaldes y los funcionarios están más familiarizados, están utilizando otras formas de la democracia participativa y otras. Esta es una pregunta en muchos lugares en los Estados Unidos y yo también sé que esta va a salir con otros países con los que estamos trabajando. Tenemos a un panel magnífico de personas quienes pueden compartir sus experiencias. Yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para pronunciar los nombres y las organizaciones. Desafortunadamente no hablo español ni coreano, entonces no sé cómo vaya a funcionar. Y si les consuela, yo me apellido de manera imposible de pronunciar en cualquier idioma. Ya sé cómo se sienten, entonces que no estamos lo suficientemente cerca del micrófono, dice el orador. Primero vamos a empezar con Mero Won-Ochon. Él es líder en la Asociación Local de Corea y además junto a él tenemos a su traductora que va a interpretar de coreano a inglés, la señora Johanna Fandino. Ella viene de Colombia. Bienvenida. Emma Morales, a mi derecho, consultora en elecciones, tiene una maestría en la administración aplicada aquí en el TEC de Monterrey, asesora electoral en el Instituto de Querétaro, y ella participa en las comisiones de participación ciudadana. Y a su derecha tenemos a Armando del INE aquí en México. Y él ha sido el ejecutivo, Edmundo Jacobo. Él ha sido secretario ejecutivo y él es graduado de la Universidad Autónoma Metropolitana en la unidad de Azcapotzalco. Ha tenido diferentes posiciones en áreas de investigación, ha trabajado en humanidades, el Departamento de Investigación Social, entre otros. Y atrás de mí tenemos creo que del lado inferior a un experto en el Centro Universitario de Ciencias Administrativas de Jalisco. Ha estado trabajando en grupos en la Facultad de Veracruz y de España. Y del lado izquierdo tenemos al señor Marín, con 53 años de experiencia, y ha trabajado en el Diario de Yucatán. En el 2020 trabajó para la ESTO, publica en Soma Arte y Cultura y en el Reforma.
Y por último, el doctor Alejandro Carrillo, profesor en el Colegio de la Frontera Norte. Tiene un doctorado en Ciencias Sociales y además pertenece al nivel 2 del sistema de investigadores. Se analiza la rendición de cuentas, opinión pública, la legitimidad, los cambios políticos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Y en la primera parte queremos conocer su trabajo como funcionarios, como profesionales, como investigadores. ¿Y ustedes cómo trabajan? Esta es la respuesta a la pregunta. Y primero vamos a empezar con el alcalde de Corea, quien preparó un video breve para responder a la primera pregunta: ¿cómo ha interactuado con los ciudadanos y cuáles son los métodos y sistema que está empleando en torno a la democracia? Si podemos empezar, por favor, con el video. Las iniciativas, el trabajo, la vida, el medio ambiente están integrados en Seodong-gu. Seodong-gu es un distrito con vecindarios jóvenes de tendencia trendy. Está junto al bosque de Seúl. Se le conoce como la residencia local y como el Brooklyn de Seúl. La participación y la democracia directa en esta comunidad incluyen al Consejo de Autonomía Local, ¿reiniciamos o vemos el video al final? En el año 2022, vamos a esperar al video. ¿Podemos volver a proyectar a las personas? Voy a empezar aquí con los colegas. Quiero que hablemos de su trabajo, cómo actúan los funcionarios y cuáles son las oportunidades que tienen los ciudadanos. Good morning, everyone. Johanna Fandiño. I am Agradezco la Johanna invitación Fandiño del Instituto Nacional Electoral de México, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, al Foro Global de Democracia Directa Moderna y al Instituto de Desarrollo Democrático y la Competitividad, IDECO. Un saludo para ti, Matt, y a todos los que integran hoy este importante panel. Como docente y mi trabajo durante los últimos 7 años en la Organización Electoral de Colombia, es un honor participar en el panel cómo debería encajar la democracia directa con la participativa y la representativa. A partir de las preguntas que surgen de este panel, me gustaría iniciar la discusión a partir de un estudio de caso que corresponde a estas importantes cuestiones enmarcadas en la democracia directa, y es el plebiscito por la paz en Colombia del año 2016, impulsado por el expresidente Juan Manuel Santos, como un llamado a la acción política que tenía como precedente distintos intentos fallidos por pacificar los territorios azotados por la violencia. Así, el 12 de octubre del 2012, en Oslo, Noruega, se instaló formalmente la mesa de negociación y se aprobaron 6 puntos fundamentales dentro del acuerdo de paz. Por ejemplo, el desarrollo agrointegral,
la participación política, la solución al fenómeno de droga en Colombia, el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición para las víctimas, y la implementación y la refrendación, del acuerdo de paz, y el fin del conflicto, que incluye el cese al fuego y las hostilidades de manera bilateral y definitiva. En este orden, cuando fue acordado cada uno de los puntos con las FARC-EP, el presidente Santos decidió someter a consulta popular el contenido a través de la figura establecida en el artículo 103 de la Constitución Política de Colombia, el plebiscito. Así, la Corte Constitucional en sentencia autorizó la realización del mismo al disponer que el umbral de participación electoral fuera mínimo del 13% y el resultado del ganador sería por mayoría simple. Se programó entonces para el 12 de octubre del 2016 el tan famoso plebiscito por la paz. Sin duda alguna, el ambiente político estaba polarizado en Colombia, aunque algunos apoyaban fervientemente la iniciativa de paz, otros, por el contrario, lo calificaban como un mecanismo que alentaba la impunidad. Los detractores, tanto de Santos como del plebiscito, argumentaban que se le estaba entregando el país a las FARC. El resultado inesperado, pese al favoritismo de la oposición por encima de las encuestas, dio como ganador al no y dividió al país aún más. Así pues, el plebiscito fue una oportunidad ciudadana para tratar preocupaciones públicas donde converge el mecanismo de democracia directa, representativa y participativa por medio del proceso desde las mesas de diálogo, la firma del acuerdo de paz y las manifestaciones ciudadanas a través del voto, donde encontramos los actores del proceso, grupos promotores del sí y el no y el voto ciudadano. Entonces, y para cerrar un poco esta primera idea, la celebración del plebiscito sobre el acuerdo de paz en Colombia es una demostración de la salud democrática de Colombia debido a que revela los alcances del sistema democrático como elemento deliberativo privilegiado para la representación y la decisión de los asuntos ciudadanos, en razón a que la democracia tiene pretensiones universales, su existencia depende de estos casos singulares en que se manifiesta. Muchas gracias. Gracias, buenas días a todas y a todos. Gracias al INE por la invitación y al Foro Global, por supuesto, y me da mucho gusto también ver que vía remota nos acompaña un nutrido grupo de jóvenes, que bueno, pues es muy importante. Aquí estamos los jóvenes de corazón, pero allá nos acompañan los jóvenes estudiantes y también aquí nos acompañan colegas vía remota. Bueno, para comenzar, a mí me gustaría compartir que la democracia directa, democracia participativa o democracia representativa, esa también la democracia semidirecta, hay una infinidad, digamos, de conceptos, pero al final del día es democracia. Entonces, más allá de que diferenciemos, porque muchas veces las personas de a pie, el ciudadano común, que no es su tema del día a día, estos temas nuestros, al final del día no conocen precisamente ni las diferencias, ni tampoco las formas en que pueden participar, más allá de ir a votar cada 3 años o periódicamente en las elecciones. A mí me parece que primero que nada tendríamos también que contemplar que los conceptos como plebiscito, referéndum, no están precisamente definidos u homologados, ni siquiera, dejemos a nivel internacional, tampoco a nivel nacional, tampoco en México a nivel local. Cada una de las leyes de participación ciudadana componen sus significados, sus formas de participación y mecanismos. Como un ejemplo, en México, en la ley estatal de Nuevo León, del Estado de Nuevo León, la consulta popular define en un solo concepto al referéndum y al plebiscito. Entonces, tenemos que partir de que no tenemos una homologación ni de conceptos ni de procedimientos. Sin embargo, me parece que en cualquiera de esos mecanismos de participación ciudadana,
Uno de los principales puntos es que haya voluntad política. Como mencionaba hace un momento Matt, es muy importante que en los congresos estén involucrados los gobiernos, tanto estatales como federales, estén involucrados y tengan el conocimiento sobre estos mecanismos. En un segundo punto, me parece importante la inclusión. No podemos invitar a alguien a participar, es como en un partido de fútbol, ¿no? Y me dices que vamos a jugar fútbol, pero no sé cómo se juega, no sé cuáles son las reglas, no sé cómo puedo hacerlo, entonces difícilmente voy a ir. Eso es igualito es de los mecanismos de participación ciudadana. Y tercero, la participación ciudadana. Sin la participación ciudadana, sin su deliberación, sin ir a votar, según sea el caso, pues difícilmente podríamos tener democracias que sean plenas y que sean eficientes. Yo creo que por aquí dejo ahorita para poder comentar más tarde. Thank you. Ya estamos escuchando el poder de las formas directas de democracia y la expresión de la voluntad pública y ser inclusivos, que participe el mayor número de personas que participen. Hay muchas diferencias en los países y entre los países sobre cómo funcionan los métodos, pero es el tema común, y hay otras cosas que se pueden utilizar en situaciones muy altas, como sería la ratificación de los acuerdos para la paz. Creo, no estoy seguro si vamos a poder escuchar a los participantes remotos, por eso ahora vamos a darle la palabra al señor Jacob. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto estar en esta mesa y con estos temas, y agradecer que el Foro Global haya seleccionado a México como sede de esta deliberación. Hace mucha falta la experiencia en nuestro país al respecto de formas de democracia directa institucionalizada, son realmente muy recientes, y creo que tenemos que aprender muchísimo no solamente de la historia de formas de democracia directa, los suizos tendrían mucho que decirnos al respecto, sino también aprender mucho de la experiencia internacional para no repetir los mismos errores que ha habido en el abuso de la democracia directa. Y me voy a explicar. Bueno, primero que nada, Matt pidió que dijéramos qué hacemos. Yo hasta el día de ayer era el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, después de poco más de 14 años al frente de la institución. Muchas gracias. Una reforma legal que se aprobó, que se promulgó el día de ayer, me destituyó del cargo, pero estoy interponiendo todos los recursos legales para volver al mismo muy pronto, y estoy seguro que la justicia así lo reconocerá. Pero ven, ¿qué hice en estos 14 años? A la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral le corresponde la coordinación de la operación en todo el país para la organización de las elecciones. Fundamentalmente lo que tiene que ver con la democracia representativa, para elección de cargos de representación y de gobierno a lo largo y ancho del país. Pero además, con reformas recientes, se incorpora ya de forma institucionalizada formas de participación directa que también organiza el Instituto Nacional Electoral. Ha organizado dos, por eso lo reciente del tema, en México. En 2021, una consulta popular con una pregunta realmente muy abstracta, que fue tan abstracta y tan compleja de entender que solamente propició que el 7% de los votantes, de los posibles votantes, acudieran a las urnas. Y después, porque preguntaba si había que iniciar un juicio político a los expresidentes por posibles delitos, etc., en un abuso retórico, desde mi punto de vista, lejos de las formas institucionalizadas como las de Colombia o el Brexit en otros países, para hacer efectiva realmente la participación. Y apenas el año pasado hubo un ejercicio de revocación de mandato que convocó un poco más, cerca del 15% de los posibles votantes. Curioso, porque los ejercicios de revocación de mandato de gobernantes los promueve en todos lados la oposición, pensando que se le ha perdido la confianza al gobernante al no cumplir con sus tareas. Incluso así está definido el pretexto en la Constitución de nuestro país
para iniciar un ejercicio de revocación de mandato. Pero aquí en las paradojas de nuestro país, quien inició y propició el ejercicio de revocación de mandato fue el actual presidente de la República. En fin, para que fuera efectivo el resultado de esa consulta, en el primer caso y en el segundo, se necesitaba que al menos el 40% de los posibles votantes fueran a participar. En un caso, repito, solamente el 7% participó y en el otro caso ni siquiera llegamos al 15%. Por lo tanto, estos dos ejercicios fueron totalmente sin ninguna consecuencia. Ahora vamos a los temas de reflexión que me preocupa y quisiera compartir con ustedes. Primero tengo que reconocer que yo creo firmemente en la democracia representativa, que tengo mis serias dudas sobre la democracia directa, y lo digo abiertamente. Y sobre todo en sociedades de masas como las nuestras, estamos lejos del ágora griega, en donde primero el círculo de electores era muy pequeño, los ciudadanos eran muy pequeños y los excluidos eran las mayorías. Y se conocían unos a otros y podían deliberar entre ellos y demás. Cosa muy difícil en las sociedades de masas. Pero también tengo que reconocer que vivimos una crisis muy profunda de la democracia representativa en el mundo. Hay síntomas de regresión muy preocupantes, aún en sociedades en donde la democracia se pensaba ya muy madura. En Europa, en Estados Unidos, etc. Y tenemos que preguntarnos qué pasa con la democracia representativa. ¿Por qué estamos viviendo esta crisis que la pone en duda? Y hacernos una pregunta, si no necesitamos refrescarla, renovarla, provocarla con formas de democracia directa. Y yo creo que aquí puede haber una relación de gana-gana entre una forma y la otra forma, siempre y cuando no se abuse de la democracia directa. ¿Por qué? Y recurramos a la historia. El fascismo, el nazismo, usaron formas de democracia directa para, habiendo llegado mediante el voto directo en formas de democracia representativa, tirar la escalera de la democracia representativa e imponer formas de democracia directa para imponer un sistema autoritario. Entonces ha habido abusos en la democracia directa que han justamente derivado o deteriorado las formas de verdadera democracia representativa. Y hay que tener eso presente en la historia. Hay que también tener presente en los fenómenos contemporáneos que estos abusos de discursos populistas, de discursos autoritarios, han querido no usar unas formas institucionalizadas claras, de reglas del juego claras en el uso de la democracia directa, pretender que con una forma de ágora griega, de levantar la mano de millones y millones, imponer un discurso y obscurecer el debate necesario en torno al futuro de cualquier sociedad. En fin, quisiera dejar solamente hasta acá esta reflexión. Hay muchísimas cosas que decir al respecto, pero creo que la gran pregunta es ¿qué pasa con la democracia representativa? Y si formas institucionalizadas con reglas claras de democracia directa pueden renovar la democracia representativa antes de que éstas caigan en manos de mecanismos populistas, de gobiernos autoritarios que lo que buscan es justamente inhibir la participación de la ciudadanía. Gracias, Matt. Thank you. Gracias. Tenemos este tema común en las diferentes sociedades. Tenemos formas directas y las diferentes formas y esto representa un reto. Hablaste del ágora, ¿verdad? La deliberación, dar razones, la gente que se entiende. Esto es lo que sucede mejor en grupos pequeños, ¿verdad? No se puede hacer a escala, pero sí a nivel menor. También tenemos métodos de democracia directa que tienen una conexión directa con el poder, que no necesariamente están vinculados con la deliberación de las ágoras. Tenemos el aspecto en la deliberación, el poder, los representantes a veces no están seguros
si saben cómo van a funcionar, porque no necesariamente van a poder responder a las formas deliberativas o directas. Este es un patrón común para todos nosotros. Vamos a escuchar a los remotos a continuación. Ellos no nos escuchan, no los vamos a poder ver. Mauricio Muriño Huerta, él es el primero, aunque no lo vamos a poder ver. Yes. Perfecto, muchas gracias. Empiezo por decir, voy a hablar despacio. Empiezo por decir que me siento muy halagado. I feel it is an honor for being invited by Mrs. Ramírez. Y es un honor estar en este momento cerca de él, así sea a distancia. 3 ideas telegráficas que ya han sido mencionadas. Una, toda forma de participación ciudadana es bidireccional, es decir, es de los ciudadanos hacia el régimen político y del régimen político hacia los ciudadanos. No puede entenderse la participación ciudadana sin esa bidireccionalidad. En segundo lugar, es importante recordar que la participación ciudadana supone una igualdad que no se corresponde siempre con los hechos concretos, con la vida cotidiana de las personas. Always match it. Económica, social en la que viven las personas de carne y hueso. No todas las personas pueden participar aunque quieran y no todas las personas que pueden participar quieren hacerlo. No todas las personas participan con la misma información y no todas las personas lo hacen desde la misma posición social o desde la misma libertad para opinar, para actuar o desde los mismos privilegios, para ser precisos. De manera que considerar que todas las formas de participación directa son equivalentes para todos los individuos es una mentira rotunda. Lo quiero decir con todo énfasis. Ignora esos 2 hechos que acabo de mencionar. El régimen político en el que se inscribe toda forma de participación y el uso que el régimen político quiere hacer de esas formas de participación, y del otro lado, las enormes desigualdades y las profundas diferencias que hay en toda la sociedad para poder acceder a la toma de decisiones en las mismas condiciones. Dicho esto, termino porque sé que es poco el tiempo que tengo, diciendo, 1, toda democracia es representativa o no es. No es cierto que haya una forma de democracia que pueda prescindir de alguna forma de representación política. Por eso existen las democracias pluralistas, los contrapesos, por eso existen las manifestaciones de disidencia que también deben ser expresadas en toda forma de democracia. La democracia es representativa o no es. En este sentido, la democracia participativa, lo que en la literatura se conoce como democracia participativa, supone que hay un sector de intermediación, sociedad organizada, pueblo organizado, en distintas causas que se defienden cada una por sus méritos. Y entonces, para quien no le gusta ejercer el poder de manera democrática, tiende a desconocer, a despreciar
la democracia participativa en términos de la participación de organizaciones de la sociedad civil o de la academia o de los medios de comunicación o de los barrios o de los pueblos, lo que ustedes quieran, de personas organizadas para defender sus causas específicas. Prefieren ir directamente hacia las personas directas, y aquí la democracia directa. Les ruego que entiendan que no estoy minusvaluando formas de democracia directa que son válidas y son muy importantes cuando el régimen democrático quiere poner a disposición del pueblo ciertas decisiones, hacer consultas sobre cuestiones presupuestarias o sobre ciertos cursos de acción del Estado. Eso es bueno, pero no es bueno que se quiera prescindir de la democracia representativa o de la democracia participativa de intermediación social y política para preferir formas de democracia directa que simplemente buscan el respaldo popular, generalmente amañado, tramposo, para convalidar las decisiones que los poderosos ya tomaron previamente. No me extiendo más, hay muchos casos, y si quieren en una siguiente ronda puedo mencionar algunos, en los que abiertamente se engaña al pueblo, diciendo que el pueblo es el que toma decisiones que en realidad los poderosos tomaron antes. Entonces, cuidado con hacer un halago excesivo de la democracia directa, porque existe el riesgo de estar destruyendo la democracia representativa para apoyar las tendencias populistas que hoy corren por el mundo. Gracias. Thank you. Me gusta lo que dice de la democracia en la vida cotidiana de las personas. Este es un argumento para trabajar duro y para traer todas estas tendencias. La gente quiere diferentes oportunidades. Las personas son diversas. Hay algunas personas que les gusta participar en la deliberación. Si tenemos diferentes posibilidades de participar. Estos son los diferentes mejores momentos. En noviembre tuvimos al representante de Brasil, quien habló con los congresistas de los Estados Unidos, y la razón por la que no hemos tenido porque muchos brasileños tienen una experiencia de la democracia en sus vidas diarias, y por eso no hemos tenido la atención. ¿Cómo ver la democracia ante los diferentes ojos? Ahora le vamos a dar la palabra a Javier Lariz Marina. Can you hear us? ¿No se escucha? We could hear you there. Or Alejandro Monsiváis Carrillo, can you hear us? Alejandro Monsiváis Carrillo. Ok, muy bien. Muy buenos días a todas y todos. Es un enorme placer estar en este foro, en este panel, acompañando a distinguidas personalidades. Mi nombre es Alejandro Monsiváis, soy investigador en el COLEF, el Colegio de la Frontera Norte, un centro público de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del Gobierno Mexicano, con sede en Tijuana. Antes de iniciar mi reflexión, quiero expresar mi solidaridad a las y los funcionarios del Servicio Profesional Electoral del INE, a directoras y directores de su estructura central, y a quien considero hoy en día constitucional y legítimamente su secretario ejecutivo, el maestro Edmundo Jacobo. Bien, me dedico a investigar los factores asociados a la profundización democrática. Me interesa conocer cuándo la deliberación, la participación o la representación
contribuyen a que las y los ciudadanos comunes se reconozcan como portadores y portadoras de derechos, puedan influir con su voz y su voto en el gobierno y, fundamentalmente, puedan hacer rendir cuentas a representantes y gobernantes por sus declaraciones y por sus acciones. Sin embargo, desde hace algunos años he puesto especial atención a los procesos sutiles y graduales que provocan el efecto inverso, el declive, la erosión y el deterioro de la democracia. Paradójicamente, observamos hoy en día en el mundo a gobiernos que revierten, trastocan, erosionan la democracia, precisamente en nombre de la democracia y el pueblo. Desde este punto de vista, he investigado el funcionamiento de los instrumentos de democracia directa en México y considero que en este país existe un enorme potencial de participación e incidencia pública a través de ciudadanos, organizaciones sociales, la sociedad civil, en fin. También existe un enorme descontento y desconfianza hacia los gobiernos y las instituciones, y sobre todo me parece que los instrumentos de democracia directa en México todavía no se establecen como recursos con los que la ciudadanía pueda contar para influir en las decisiones políticas. De hecho, muy brevemente, creo que la experiencia mexicana en los últimos años en materia de consultas ciudadanas y de democracia directa es aleccionadora, pero no por las buenas razones. Hemos tenido procesos informales y también hemos tenido experiencias legales y constitucionales, normativamente, en materia de consultas y mecanismos de democracia directa. Sin embargo, ninguno de ellos ha respondido genuinamente a una demanda ciudadana. No fueron procesos ni experiencias que surgieran del dinamismo asociativo de las y los ciudadanos que se discutían en la opinión pública. Fueron procesos muy poco deliberativos y, en última instancia, tampoco han permitido a las y los votantes tomar decisiones consecuentes. De alguna forma, el maestro Edmundo Jacobo ya lo mencionó, el maestro Mauricio Merino también. Las experiencias que hemos tenido en México fueron instrumentos fundamentalmente de carácter plebiscitario y yo diría además laboratorios de desinformación y de manipulación política. En suma, me parece que México ilustra las dificultades que existen de introducir mecanismos de democracia directa que sean accesibles y consecuentes para las y los ciudadanos en contextos en los cuales el poder está en disputa entre élites políticas y sobre todo en procesos de erosión y declive democrático. Muchas gracias. Thank you. And I think this is a wonderful point also that what we are thinking. Magnífico. Cuando pensamos en la democracia, estamos pensando en la gobernabilidad. Todo tipo de instituciones, todos los niveles de gobierno, la sociedad civil, instituciones de fe, todas estas organizaciones juntas son las que van marcando la infraestructura de la democracia. Estamos pensando en las reformas que van uniendo todas estas áreas y es por eso que tenemos que tener estos enfoques multifacéticos. Ahora vamos a poder escuchar finalmente Ariel Avilés Marín. Okay, maybe not. Instead, and by the way, I want this to show you that. A ver, organizamos esto. Go ahead. Eres el translator. Para este foro. To show you that. Hay muchos retos. Estamos batallando hoy con la tecnología, ¿verdad? A ver, creo que no vamos a trabajar con el video, ¿verdad? Vámonos directo con Corea para escuchar sus experiencias. Soy el
Yo empecé en el año 2000. Estoy en mi tercer periodo. Nosotros trabajamos con la inclusividad. Nosotros aplicamos la tecnología inteligente. Nosotros queremos ser más inclusivos. El punto es muy importante. Nosotros tenemos diferentes sistemas. Nosotros hemos ofrecido diferentes tecnologías, la información, tecnologías, todo lo que se puede hacer para las transeúntes, para que haya seguridad. Y además también ofrecemos ayuda para los niños, para las personas con discapacidades. Esto se ha logrado y se ha aprendido y se ha visto en todos los lugares, y algunos de ustedes probablemente ya han vivido este tipo de recursos. También tenemos una política donde el sistema, por ejemplo, de las personas, de los transeúntes, por ejemplo, con la combinación de tecnología médica, tecnología, gracias a todo esto, nosotros podemos mejorar los servicios públicos. Desde el 2020 hemos visto todos estos cambios, y hoy para mí es un honor estar aquí con ustedes y conocerlos. Quiero ahora presentar los sistemas de participación, lo que nosotros hacemos. Nosotros seguimos trabajando en la implementación. Nosotros de manera activa estamos tratando de implementar el sistema. En Corea, la participación ciudadana y la democracia directa están garantizados en la ley local, en la autonomía local y en la ley de centralización. Hay sistemas que operan en diferentes países y en ciudades. Y como el sistema de presupuesto participativo, los sistemas legislativos, referéndums, revisiones, iniciativas. Y este es el sistema que nos permite tener diferentes programas que invitan a todos los ciudadanos a ser partícipes del proceso de administración. Tenemos el Consejo de Autonomía Local, y también tenemos las cooperaciones entre el sector público y privado que se reúnen en un consejo. También tenemos en las construcciones, en los edificios, programas de apoyo en complejos de departamentos, y todos cuando ven problemas en las comunidades, así se trata de solucionar en equipo, juntos. También tenemos programas de apoyo para encontrar soluciones para todos estos problemas. Estos problemas y estos programas ya los hemos implementado desde hace más de 10 años, y puedo decirles que ya llegaron a su etapa de madurez. Muchas gracias. Gracias. A ver, una vez más, Ariel Avilés Marín, ¿será que sí se puede? A ver, ahora le pregunto a ustedes. Vamos a ver si hay diferentes formas de democracia. Las cosas que se han resuelto. Y hay diferentes formas de democracia. Y cómo se complementan unas con otras. Gracias. El debate muy amplio en relación a cómo se complementan cada una de estas democracias. Un poco para avanzar en el tema, es importante analizar que en las últimas décadas la democracia participativa experimentó un importante crecimiento en relación a las oportunidades de la ciudadanía para poder intervenir en el proceso de toma de decisiones. De esta manera, son pocos los países que en la actualidad no disponen de mecanismos de democracia directa, ya sea por el ámbito nacional, regional o local.
En el marco del estudio de caso que traigo hoy, la jornada plebiscitaria del 2016 es una muestra de esa universalidad y singularidad de la democracia colombiana, porque sometió al árbitro ciudadano un principio de elemental armonía social, como fue la paz, y que contempla un universal cumplimiento a lo refrendado. Además, legitimó por medio del voto popular una serie de acuerdos que se suscribieron entre el Estado colombiano y un grupo al margen de la ley, dándole vitalidad a la democracia con un mecanismo contingente ocasional como lo es el plebiscito. En este punto cabe señalar que un total de 1.836 comités promotores para el plebiscito se presentaron ante el Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil. Por el sí, 1.669 aproximadamente, y por el no, 167 comités aproximadamente. Sin duda alguna, la organización electoral dio plenas garantías para los comités promotores dentro de reglas claras y voto seguro, y los resultados arrojados por la Registraduría Nacional del Estado Civil tras la plebiscitaria fue: votos por el sí 49.78%, votos por el no 50.21%. Entonces, el resultado de la jornada pasa a un escenario de análisis de la comunicación política y el alcance de la decisión del sí y el no bajo la pregunta objeto del voto: ¿apoya usted el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera? Ahora bien, y para cerrar, uno de los posibles marcos de referencia de democracia directa que tiene el acuerdo de paz es la creación de las hojas de ruta y los planes de acción para la transformación regional, donde se consensúa la implementación de los acuerdos con la comunidad, siendo fundamentales para la construcción de la paz, ya que debe soportarse en un andamiaje político e institucional que incentive y continúe con los procesos de participación ciudadana, campesina, raizal, indígena en los municipios más azotados por el conflicto armado. Asimismo, el Estado colombiano debe legitimar sus acciones con esos consensos directos para la formulación de los planes de desarrollo con enfoque territorial para la llamada paz total. Muchas gracias. Thank you. We go to Armando, then Hema, and then Tuan. Go ahead. Thank you. Muchas gracias, Matt. Y en mi primera intervención y se expresa mis dudas sobre el uso y el abuso de la democracia directa. Ahora quisiera ver en dónde creo que podría usarse y aplicarse. Pero antes, mandar desde aquí un fuerte abrazo a mi querido Mauricio Merino, a Alejandro Monsiváis por sus comentarios. La verdad se los agradezco muchísimo. Y yendo al tema, Alejandro mencionaba hace un momento que en nuestro país, en México, hay usos formales muy recientes, ya lo mencionaba yo, 2021 consulta popular, 2022 revocación de mandato, y algunos informales usados por el actual gobierno, por ejemplo, para tomar decisiones de gobierno muy delicadas. Se disfrazó a través de un abuso informal de la democracia directa la suspensión de una obra de gran envergadura, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y se adujo para justificar esa decisión que se había hecho una consulta popular. ¿Con qué método? ¿Bajo qué consideraciones? ¿Bajo qué deliberación pública? Nunca quedó claro, pero sirvió para justificar un discurso de una toma de decisiones de gobierno. Yo creo que ahí está un buen ejemplo del cuidado que se debe tener en el posible abuso, de cómo disfrazando en ejercicios de democracia directa donde
no se puede constatar realmente quién está participando, en donde la ciudadanía que en todo caso participa no tiene todos los elementos de deliberación o incluso elementos técnicos para tomar una decisión, se le somete aparentemente a su opinión una decisión de esta naturaleza. El señor Chong creo que pone muy buenos ejemplos donde sí la democracia directa puede ser utilizada. Es decir, en aquellas decisiones de gobierno que afectan directamente a la población en su quehacer, digamos, cotidiano, pero en donde tendría que hacerse un previo, digamos así, ¿bajo qué condiciones? De condiciones de información a la población, sobre pros y contras, en debates amplios, en donde la gente pueda realmente participar antes de ir a una urna a emitir una opinión, y no disfrazar en una pobreza o ausencia de deliberación y de un día para otro estar haciéndose una consulta. Yo creo que en esos casos, más que de políticas de Estado, en políticas de gobierno o gobernanza que afectan directamente a la población, la democracia directa puede ser un ejercicio directo, insisto, siempre y cuando se haga bajo condiciones serias, verificables, de información y de participación de la ciudadanía, y que la organización de ese ejercicio democrático esté en las manos de una autoridad que pueda ser imparcial a los diferentes puntos de vista para verificar que efectivamente el resultado es consecuencia de la voluntad ciudadana y no se disfrace, ¿no? Yo creo que el ejemplo de Corea que se nos puso son ejemplos interesantes al respecto, pero yo diría que deben estar acotados a eso. Finalmente, políticas de Estado, y el caso de Colombia es un caso dramático desde mi punto de vista, es decir, yo nunca hubiera esperado el no a la paz de aquel ejercicio. Finalmente la población lo expresó así, lo cual manifiesta la enorme división en la sociedad colombiana y las grietas que lamentablemente estas luchas de décadas han dejado en la población. En fin, o el caso del Brexit en Inglaterra, que también sorprendió, por lo menos a mí me sorprendió, tal vez sea muy ingenuo, pero en donde el futuro inglés no salió a votar, los jóvenes no salieron a votar, y es el pasado el que decidió el futuro de la sociedad. En fin, yo creo que hay mucho que estudiar alrededor del tema para ya no insistir en el abuso de formas de democracia directa que atentan contra la vida democrática en general, en sus formas directas o representativas. Muchas gracias, Matt. Thank you. Before we go to Hema. Antes ya me dijeron que sí, Ariel tuvo un problema, pero creo que ya podemos escuchar. A ver, otra vez, vamos con Ariel Aviles Marín. Creo que sí vamos a poder ahora. Muchas gracias por la invitación a la participación en este foro. Yo creo que hay una cosa esencial que se está perdiendo en todos estos conceptos, que nos alejan de la definición esencial de la democracia. La definición en nuestro país de la democracia nos proviene de un héroe nacional de gran profundidad, como lo es José María Morelos y Pavón. José María Morelos y Pavón es el primer estadista mexicano, es el primero que concibe a México con la necesidad de una organización política nacional. Y en su esencial obra, Los sentimientos de la nación, nos lega el concepto esencial de democracia que prevalece hasta nuestros días. Es un sistema de gobierno que busca el mejoramiento de la sociedad. Y desde este punto de vista, creo que la democracia mexicana ha alcanzado a través del tiempo y a través del perfeccionamiento grados de avance muy significativos desde la concepción del Instituto Federal Electoral y que lamentablemente en los últimos tiempos se han estado perdiendo. La intervención del exsecretario del INE nos ha evidenciado de una manera muy clara por qué es necesaria la reforma electoral. Una de las esenciales posturas que hay que exigir a
al Instituto Nacional Electoral se ha perdido. Y esta es la imparcialidad. Esta ha sido muy evidente, la parcialidad en las opiniones que ha vertido el exsecretario del INE, y son descalificables y lamentables. Así que la democracia participativa y la democracia directa deben estar tomadas de la mano, deben de ser cercanas, y ambas son perfectibles. Y debe de ser la voluntad de todo el pueblo el que dé el camino y la ruta para seguir ese perfeccionamiento. Muchas gracias. Thank you. Emma. Gracias. Bueno, a mí me gustaría compartir experiencia también a nivel local en México en materia de los mecanismos de participación ciudadana. Y precisamente es que nos enfrentamos a, les voy a poner un ejemplo, en Querétaro, cuando se solicitó un plebiscito por parte de un ayuntamiento, nos enfrentamos como autoridades electorales a, primero que nada, poderle explicar a la ciudadanía qué era un plebiscito, a qué refería una consulta y, por supuesto, buscar la manera en que la pregunta fuera lo más entendible posible, lo más clara posible. A pesar de todos esos esfuerzos, pues se debe de explicar esos pros y contras para que la ciudadanía pueda emitir un voto informado. Tuvimos una participación que rondaba el 13%. Y es similar en las diferentes entidades federativas a nivel local en México. La participación ciudadana en estos ejercicios no es tan alta como quisiéramos. Por otra parte, destacar que precisamente esos ejercicios se han solicitado a nivel local principalmente a través del Poder Ejecutivo, no tanto de la ciudadanía, van más bien, digamos, de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba como debería ser. Pero la ciudadanía se enfrenta a muchísimos retos. Por una parte, y en primera instancia, no conoce los mecanismos de participación ciudadana, como mencionaba hace un momento. En un estudio de participación de la juventud que hicimos 20 autoridades electorales aquí en México, encontramos que el 86% de los jóvenes, el 60% de los jóvenes no conocen cuáles son los mecanismos y que hay una ley de participación ciudadana en las entidades federativas. Un 86%, sin embargo, dijo que si los conociera, sí le gustaría ir a votar. Y un 90% dijo que también le gustaría tener la oportunidad de solicitar alguno de estos mecanismos. Pero, ¿qué falta para que ellos puedan solicitar estos mecanismos? Bueno, pues además de que puedan conocerlos y comprenderlos, también mencionar que los procedimientos, los mecanismos, es decir, el porcentaje de firmas que deben de recabar, en México en un promedio a nivel local es un 3% de firmas de la lista nominal. Entonces estamos hablando de cientos de miles de firmas en 45 días en promedio y esto pues se traduce a tener una estructura que difícilmente la ciudadanía de a pie va a tener, ¿no? Esta posibilidad. Por otra parte, ya encontramos muchos mecanismos que empiezan también a funcionar a nivel local, como los gobiernos abiertos, en conjunto con las autoridades electorales, con autoridades de transparencia, con los órganos autónomos, en donde también evolucionamos más hacia una rendición de cuentas, hacia una mayor deliberación en parlamentos abiertos, gobiernos abiertos, presupuestos participativos también que implementan los propios ayuntamientos, donde la ciudadanía es quien propone los proyectos. Casos exitosos, me parece que también en Nuevo León, en el Ayuntamiento de San Pedro, es muy, muy exitoso este programa. Sería esto por ahora. Wonderful, thank you. And it seems... Y creo que muchos de los ejemplos exitosos que ya mencionamos son varias cosas que funcionan simultáneamente. La gente participa, interactúa con el gobierno, los informa y los vincula. Y el alcalde también. Por favor, ¿nos pudiera compartir? Gracias por sus comentarios. I think lo más importante para la democracia directa es la comunicación. En mi localidad implementamos diferentes formas para comunicarnos con los residentes y con los que trabajan en las redes sociales. Estos compartieron mensajes
y había comunicación con la autoridad, con la oficina de la alcaldía, y se tuvieron programas de conversación entre el presidente o el alcalde, donde los residentes podían dirigirse a mí o hablar conmigo directamente. Y en nuestra oficina tenemos un espacio dedicado para que lleguen los residentes quienes quieren compartir sus opiniones. También tenemos un programa al que ya denominamos la oficina del presidente aquí, y yo me voy a este lugar y me reúno con los residentes para comunicarme con ellos, y además trabajamos con los mensajes en texto, y esta es otra herramienta de comunicación. Y mi número de teléfono celular también se hace de dominio público para los residentes del distrito. Cualquier persona puede mandarme mensajes de texto con opiniones, sugerencias y quejas, y lo que debo hacer es responder rápidamente y máximo en 3 días. Los residentes de mi distrito le llaman a esto la comunicación en texto, y yo recibo aproximadamente 7,700 mensajes de texto al año, 7,700, y en la época de la COVID y durante la pandemia recibí 100 mensajes al día, y esto era porque el mensaje de texto es la herramienta más accesible y además es lo más conveniente para los residentes del distrito. Yo sé que algunos podrían verlo como una carga para el trabajo de un funcionario público. Sin embargo, es importante que aumentemos la cantidad de comunicación posible con los residentes. Podemos recibir opiniones, podemos responder a sus peticiones de manera mucho más expedita, y al final del día esta forma de comunicación puede evitar posibles conflictos. Y también a través de este medio estamos viendo una mayor rendición de cuentas por parte del sector público. Es por eso que es importante que a través de este proceso los residentes pueden desarrollar confianza a nivel gobierno local, y además son los que tienen la comunicación con los gobiernos del distrito, ya que se les empoderó a través del proceso de comunicación. Gracias. Me pregunto si podemos pensar en una forma o democracia directa o los nuevos métodos de participación directa en solito. Siempre tenemos que pensar en todo el sistema, ¿verdad? Su interacción con todas estas cosas y verlo a través de los ojos de los ciudadanos. ¿Cómo va a ayudar a mejorar las experiencias diarias con el gobierno? Ahora bien, le vamos a dar la oportunidad a los participantes virtuales para ver qué nos pueden decir. No los vemos, pero por favor, los 3 que están remotos, si quieren decirnos algo, este es el momento. Si quieren hablar con nosotros o participar de alguna manera. Buenas, hola. Okay, hearing nothing from our colleagues in other places. Let me just open it up quickly, and let me acknowledge that no los escuchamos. Este no es un formato perfecto para la deliberación y para resolución de conflictos, ¿verdad? Sino que es un formato para escuchar a todos los panelistas y su conocimiento, y nos permite absorber las cosas que tienen para compartir con nosotros. Y aquí lo mejor para la participación de ustedes en este público es que nos hagan preguntas breves. Vamos a tener 3 preguntas y las pueden decir en una sola oración. Una pregunta en una oración. Esto es lo más útil. Joe, tú vas a estar corriendo con el micrófono. Perfecto. 3 preguntas y luego les vamos a invitar a los panelistas a hacer comentarios. 2
Dos preguntas. Primero, sobre el presupuesto participativo. Únicamente se trata del gasto de recursos o se permite que la gente pueda participar en la cuestión de los impuestos, subir el presupuesto. La primera pregunta, y la segunda más general tiene que ver sobre la dependencia representativa y directa. ¿Cuál es mejor? Pero no quiero. La pregunta es muy sencilla. ¿Quién tiene el veredicto final para decidir cuál va a ser la democracia? Los mexicanos pueden definir cuál es la forma, pueden definir la forma de democracia que quieren tener. Mi pregunta breve es cómo podemos hacer que la democracia directa sea más, esté comprobada, demostrada, porque mi experiencia en Alemania me dice que hay muchas innovaciones nuevas después de los cambios de gobierno. Muchas veces las cosas se pueden evaporar. Excelente. Se va, pues, desaparece. Buenos días. Soy el alcalde de Portugal. Vengo de Portugal. Soy alcalde. Buenos días. Soy alcalde local en Portugal y ya escuché al señor Edmundo y él dijo que en el Brexit fue el pasado el que votó. Pero a mí me da miedo esa frase porque eso podría crear un tipo de división generacional. Yo conozco a muchas personas que piensan como jóvenes y muchos jóvenes que piensan y actúan como personas mayores. ¿Cuál es tu opinión sobre esta división generacional? Porque es muy importante para la participación. Aquí quiero escucharlos porque tenemos que hablar del lado representativo y el otro lado, ¿verdad? En la misma sombrilla que es democracia, pero sí quiero hablar de esta separación generacional. Magnífico. ¿Hay alguien que quiera hablar de los impuestos, el gasto del presupuesto? ¿Quién debe tener la última palabra sobre cómo debe ser la democracia y la división generacional, sobre cómo la gente utiliza la democracia y entiende la democracia? Gracias. Empezaré por esta última pregunta, me parece fundamental. Yo creo que no solamente las formas de democracia están pasando por una crisis. Yo diría la política está pasando por una crisis. La política entendida como la forma civilizada de ponernos de acuerdo entre todos. Y ha habido una devaluación de la política, creo, por lo menos voy al caso de la experiencia de mi país, pero lo veo en otros países, por malos resultados de gobiernos electos democráticamente. Y esto ha hecho que la gente se separe de la discusión pública y de lo que nos importa a todos. Y sobre todo los jóvenes. Hay un desencanto hacia lo público. Por este abuso de unos y otros que han llegado, insisto, a posiciones de gobierno y no han correspondido lo que fue su oferta en campaña con lo que fueron los resultados de gobierno. Entonces, yo diría, el problema no solamente está en qué forma de democracia y qué generación, sino está en recuperar a la política como el lugar de encuentro de generaciones para discutir nuestros presentes y nuestro futuro. Y esto está afectando en el mundo, sobre todo a la juventud. Y efectivamente, quienes estamos más acostumbrados, me incluyo, yo soy de la vieja generación, de haber participado en la política y haber buscado construir sociedades democráticas, queremos seguirlo haciendo. Pero no hemos logrado de transmitir a las futuras generaciones, a los jóvenes, ese interés. Y la política, yo digo, es como la selva, no conoce el vacío. Si alguien deja un espacio, alguien lo va a venir a ocupar.
En fin, yo creo que habría mucho que platicar alrededor del tema. Solamente apunto algunas ideas para seguir discutiendo alrededor de esto. Y sobre alguna otra pregunta que se hizo, yo diría muy claramente, no es democracia representativa en contra de la democracia directa. Yo creo que pueden convivir ambas formas, pero hay que darle a cada uno el lugar y para qué está esa decisión. En México, por ejemplo, hay cosas que no se pueden atender por democracia directa, y eso casi pasa en todo el mundo. No se puede hablar de la soberanía nacional y someterla a la consideración de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? O de impuestos. Hay estados en Estados Unidos en donde sí los impuestos son sometidos a un referéndum, pero ha tenido consecuencias en ocasiones difíciles de atender, porque ¿quién va a votar a favor de que suban los impuestos? Pero si esto no sucede, si no hay una buena recaudación fiscal, se deteriora la vida pública en los servicios públicos. En fin, yo creo que cada forma tiene el lugar y su momento para ser utilizada. El problema es cuando se le quiere sustituir a la democracia representativa, que implica nombres, apellidos, decisiones públicas, por una forma pretendida no institucionalizada de la democracia directa. Muchas gracias. Just a quick note, Mauricio en Guadalajara, él quiere hacerles esta pregunta. ¿Tenemos ahí Mauricio? Aquí estoy, gracias. Creo que me voy a referir antes o rápidamente a cuándo son complementarias ambas formas, democracia representativa y democracia directa. Creo que cuando afectan la vida directa de comunidades, de grupos que eventualmente serán afectados por decisiones de la autoridad, como es el caso de Corea que acabamos de escuchar, y como debería ser el caso de grandes obras públicas. Tengo en mente a William Easterly, un libro bien conocido de persona que trabajó muchos años en el Banco Mundial. Escribió La dictadura de los expertos, presas que afectarán pueblos enteros. Y lo siento, lo tengo que decir, profesor Ariel creo que se llama, pero trenes que pueden afectar el medio ambiente o que afectan comunidades completas. Cuando se afecta la vida de comunidades o cuando hay decisiones complejas de la autoridad, debe preguntarse a la gente, pero no debe involucrarse a la gente, por ejemplo, cuando se trata de derechos de minorías. Por definición, no se consulta si los derechos de las minorías deben ser respetados, porque son minorías y por definición pues quedarían expulsados del sistema jurídico. No debe consultarse, por ejemplo, si se aplica o no la ley para juzgar expresidentes. La ley se tiene que aplicar siempre. No se puede someter a democracia directa cuestiones como la aplicación de la ley para juzgar a quien ha cometido delitos. Esa es una desviación de los procesos de democracia directa. O utilizar los aparatos políticos de la democracia representativa, los partidos políticos, para favorecer consultas que interesan al gobierno, porque entonces ya no es la gente la que es consultada, sino el aparato político el que se moviliza. Hemos visto muchas veces cómo los gobiernos movilizan a su gente y a su partido para favorecer una respuesta, y entonces vulneran la honestidad, la franqueza de la democracia directa y la corrompen. Creo que es clarísimo, cuando se afecta la vida de ciertas comunidades o cuando hay decisiones complejas, los gobiernos democráticos se someten a la consulta con el pueblo de distintas maneras. Cuando son gobiernos autoritarios o con tendencias fascistas, utilizan la democracia directa para convalidar incluso la anulación de constituciones, como ha sucedido en Centroamérica recientemente,
o para meter a la cárcel a los opositores, o para quedarse para siempre o por muchos años más en los poderes públicos. Esa es una desviación de la democracia directa ante la que nos tendríamos que oponer. Gracias. Thank you. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? 한국에서는 주민특위가 제출구만 이제 적용되고 있고요. Actualmente sobre los sistemas de presupuesto participatorio en Corea, nada más lo utilizamos para gasto público, no para los impuestos. 베이제를 기본으로 하되 베이제로 선출된 대표들이 제대로 역할을 못했을 때는 주민들이 직접 소환도 하고 법안을 직접 논의도 하고 투표를 통해서 전부 이룰 수 있도록 되어 있습니다. Para la segunda pregunta, tenemos una democracia representativa, pero la directa es la que complementa los límites de la representativa en Corea. Básicamente, si los líderes electos no están desempeñándose correctamente, tenemos un sistema retiro, o un sistema de votación de los residentes o iniciativas para proceder con lo conducente, y si no están funcionando correctamente se les puede despedir, no se les puede reelegirse o se les puede reelegir. Básicamente, si el sistema representativo no está funcionando, bueno, pues entonces existe la posibilidad de la democracia directa. Ese es el sistema que tenemos hoy en día, se complementan. Magnífico, necesitamos terminar y voy a tratar de resumir diciéndoles que hemos estado viviendo en este periodo de innovación dramática, impredecible, ¿verdad? Todo este tipo de las diferentes herramientas. Una pregunta muy... I have a question. Una pregunta muy rápida sobre el tema de la participación ciudadana en las consultas, que aparentemente es muy bajo, 7%, 10%, 15%. En Suiza es aproximadamente 45%, y en algunos países se unifica el referéndum con las elecciones federales. Entonces la pregunta es si se ha pensado en México en algún momento unificar el referéndum o la consulta con las elecciones para que haya mayor nivel de participación. Además del problema de la información, la deliberación, todo eso es otro problema. Simplemente el problema de la participación. Participation in this moment. Primero, el caso de Suiza hay que estudiarlo con cuidado, porque los datos, hasta donde yo los conozco últimamente, ha venido una baja en la participación de la democracia directa en Suiza, que por cierto, afortunadamente tiene mucho tiempo, es de las más antiguas en Occidente. Y los suizos, entiendo, están estudiando mucho qué es lo que está pasando con las formas y no se están desgastando las formas de democracia directa en tanto uso cotidiano de la misma. Pero en fin, ese es otro problema. Ahora, la otra pregunta que haces es muy interesante. Cuando se iniciaron la deliberación sobre institucionalizar la democracia directa, y incluso así se aprobó en la Constitución, se empataban las fechas para las elecciones representativas y las consultas de democracia directa. Así estaba originalmente. Después hubo una modificación para separarlas. Y el motivo fue fundamentalmente político. ¿Qué quiere? Porque la oposición tuvo temor de que la popularidad del presidente en turno sesgara o tuviera un valor en la discusión, en la deliberación pública muy fuerte, y arrastrara con eso no solamente las votaciones para lo que fuera la renovación de los puestos públicos, sino también lo que se fuera a consultar en democracia directa. Esa fue la razón. Es una razón muy coyuntural que tiene que ver con las condiciones políticas en el país, y se separó una cosa de la otra. Que puede explicar las bajas
niveles de participación, yo diría que en buena medida, pero no explica todo. Como decía el doctor Merino en su primera intervención, la pregunta sobre consulta popular era una cosa inentendible. En fin, y aparte no consultable desde mi punto de vista. La Corte hizo ahí un arreglo para que pasara, pero no. Y la otra, la revocación de mandato, cuando el mismo mandatario, con un alto nivel de popularidad, abusa del mismo, no por la razón por la cual se construyó el argumento, que era la pérdida de confianza, sino para ratificar su posición. En fin, eso espero haber contestado. Gracias. Gracias. Y creo que tenemos muchas otras variables también, ¿verdad? No únicamente de la que siempre estoy hablando, que es la manera en la que se pueden apoyar los diferentes tipos de democracia, pero tenemos diferentes culturas, Suiza, México, todos estos lugares. Y está bien, los sistemas de democracia pueden y deben ser diferentes entre comunidades y entre países, pero algo que sí necesitamos hacer en todas partes es reconocer esta gran cantidad de innovación, todo este tipo de cosas y cosas que ni siquiera mencionamos aquí. Muchas innovaciones, formas tecnológicas ya están saliendo, miles de flores, ¿verdad? En muchas plantas, en muchos lugares, pero tenemos que arreglar el jardín, las flores, y con este esfuerzo de arreglar los jardines y las flores, si lo hacemos con una intención, uno seleccionando, viendo cómo se pueden apoyar las plantitas y vamos a quitar otras, y en este proceso vamos a poder determinar cómo hacer que las personas estén mejor informadas, que deliberen y que estén a prueba sus democracias. Esto sí se puede hacer en la vida real, es como los jardines. Y esto es para ir contestando todas las preguntas. Vamos a cultivar flores, en otras vamos a cultivar frutas, hacer trabajo de jardinería, y esperemos que este foro siga siendo una gran oportunidad para compartir las flores que hayamos cultivado, las plantas, comparar notas sobre nuestras flores y compartir el conocimiento para que funcione mejor la democracia. Gracias a todos y gracias. Y agradezcamos todos a nuestros panelistas. Muchas gracias a este magnífico panel. Y antes, creo que todos nos merecemos un café. Tenemos 2 historias más de todo el mundo. Y voy a invitar a los que deben estar aquí. Aaron, ¿sí? 2 historias más.